Buenos días a todos, bienvenidos a esta lección. Esto es lección 5 de la Iglesia Cristiana. Y hoy estudiaremos Hechos 15, la historia del concilio en Jerusalén, donde Pablo, Bernabé, Pedro y Jacobo recordaron a los hermanos que la gracia de Dios es para todos, incluso a los gentiles. En este concilio, el Espíritu Santo llevó a los cristianos a entender que la salvación es por la fe en Cristo. Y por lo tanto, los cristianos nuevos, no judíos, no necesitaban guardar las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. ¡Qué noticia maravillosa! Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo y este mensaje es para todos. Amén. Amén. Gracias Sara, sí, recordamos las palabras de Gálatas 3, 26 a 29. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los han sido bautizados en Cristo, se han revistado de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y heredores según la promesa. Entonces, esto es el enfoque de la historia de hoy y la lección de hoy, lección 5. Empezamos con una oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos y no solo a los judíos, porque yo no soy judío. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que me ayudes a anunciar tu mensaje. Amén. Ok, otra vez, esto es la sexta lección de la Biblia, la Iglesia Cristiana. El título es Un mensaje a los no judíos. Y encontramos la historia en Hechos 15, 12 a 39. Tenemos dos objetivos hoy. El primer objetivo es identificar la estrategia de Pablo y compartir estrategias que podemos usar nosotros para compartir la palabra. Vamos a hablar un poco de esto y también usar el método de las 4C para hablar de la historia de hoy. Entonces, pues hoy con la introducción, esto es captar, típicamente es como 15 minutos, 5 minutos o algo. Hoy es un poco más, sí, vamos a tener más tiempo para la introducción porque vamos a hablar de la estrategia de Pablo y nuestra estrategia en nuestras ciudades, comunidades. Entonces, pues una estrategia de Pablo en sus viajes. Sí, tenemos aquí ciudades, sinagogas. ¿Qué significa estas dos cosas en la estrategia de Pablo?
¿Ustedes tienen una idea? ¿Por qué tengo ciudades y sinagogas aquí en la diapositiva? No, hermano, no tengo yo ninguna idea de Ok, eso. está bien, Sara, gracias. Sí, pues ciudades es porque, pues sí. Entonces, en sus viajes misioneros, Pablo estableció una rutina para compartir la palabra. Iría a ciudades centrales e iría a la sinagoga, donde algunos judíos aceptarían el evangelio. Usualmente sería expulsado por la mayoría y después iría a la población de los gentiles de la ciudad, los cuales no conocían el Antiguo Testamento. Podemos ver esto en Hechos 9, Hechos 13, Hechos 14 y Hechos 19. Entonces, pues hay algunas cosas que podemos recordar en esta estrategia es que era más fácil a visitar a las ciudades centrales, entonces, porque había mucha gente también en estas ciudades y la palabra podría difundir rápidamente. Y en las sinagogas, personas ya creyeron en Dios y ya sabían las escrituras. Entonces, con esta base, Pablo podría mostrar cómo Cristo es el cumplimiento de las escrituras. Y también Pablo era fariseo y conoce bien a las sinagogas. Entonces, esto era la estrategia de Pablo. ¿Un comentario o algo en su estrategia? Si no, continuamos entonces. Me gustaría hablar un poco de estrategias que podemos tener en nuestras vidas, comunidades, ciudades. Entonces, ¿qué estrategia funcionaría donde vive usted? En las comunidades, alrededores, para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios. ¿Ustedes tienen una idea de lo que funcionaría en sus comunidades? Sí, hermano, el reunir a los vecinos, ¿verdad? Los que quieran escuchar, porque no todas las personas están dispuestas o trabajan, o todo sería con personas así, amas de casa, reunirnos en mi casa para hablarles de la palabra de Dios. Ok. Entonces, primero a los vecinos o familiares. Gracias, Sara. José David, ¿algo más? Ay, ¿sabe, pastor? Acá realmente una estrategia hermosa que se haría, como dice la hermana,
primero empezaría con mi hogar, con la familia, con los amigos, aunque aquí no tengo amigos, pero esa es la estrategia que yo utilizaría. De hablar con ellos, porque hay iglesias, muchas iglesias evangélicas acá que han aparecido, pero como yo no me congrego a ninguna y no me he congregado muchos años, eso utilizaría con los amigos, salir, charlar. Anoche tuve una charla de una cuñada, diremos así, que ya no nada tengo que ver, y me dice, ¿por qué bautizan a los niños? Y bueno, no tengo mucha experiencia yo al respecto, pero lo he dicho no, porque nacimos pecadores, desde Adán y Eva, le he dicho. Ah, no me hables macana, me dice, eso no es verdad, nosotros nos bautizamos ya cuando tenemos conocimiento de edad de la palabra de Dios. Yo he dicho, no, está escrito en la Biblia que hemos nacido pecadores, tenemos de nacimiento, desde el vientre de nuestra mamá. No, mi mamá está, ¿dónde estará? Dice, yo no sé dónde voy a ir cuando yo muera. Y así, bueno, y dije, no, empezaré yo creo a hablar la palabra de Dios, leer un poco más, escudriñar más la escritura y ya vamos a ver poco a poco. Y me salí, me fui contento a una congregación y entré y hablaban la palabra de Dios, entonces tengo que aprender más, he dicho yo, no. Después veremos con el tiempo. Dios mío, que me dé sabiduría para entender su palabra, he dicho. Y ahí estamos, pastor, para ello, desde el Sí, hogar. Trataremos porque en mi hogar no entienden nada tampoco de la Biblia, más bien me ven sentado y pasan, que este era haciendo este flojo. Y empiezan así, ujú. me gusta que me digan. Gracias, pastor. Gracias, José David. Gracias. Sí, porque sí, usted ya tiene confianza con estas personas, con, sí, familiares en el hogar o amigos, vecinos. Qué bien. Entonces, sí, eso es una estrategia buena para compartir la palabra. Hay, hay otras estrategias también y cada persona tiene que pensar en su situación y sí, um, pero en el caso de Pablo, era ciudades grandes, en las sinagogas, para compartir con las personas que ya sabían las escrituras del Antiguo Testamento y él fue para compartir que Jesús es el cumplimiento de, de las escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces, sí, y también en Academia Cristo estamos usando Zoom. Esto es nuestra estrategia de compartir la palabra por Zoom, por una aplicación en un celular y en crear grupos en comunidades para compartir la palabra. Entonces, excelente, hay muchas estrategias. Ok, continuamos entonces con la historia de hoy. Vamos a hablar de Hechos 15 usando el método de las 4C. Oh, un momento antes, también con el proyecto final de esta lección, lección 6, esto es la pregunta que hemos hablado. ¿Cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? ¿Qué es lo primero que hacía? ¿Qué estrategia funcionaría donde vive usted y en las comunidades alrededor para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios? Entonces, esto es una pregunta del proyecto final de esta lección. Ok, entonces,
vamos a hablar un poco ahora como una introducción de Hechos 15. Entonces, pues mientras una iglesia, esto es una introducción, mientras una iglesia grande de cristianos judíos crecía en Jerusalén, otra iglesia grande que incluía a muchos cristianos gentiles crecía en Antioquía, Siria. Algunos de los cristianos judíos creían que los conversos gentiles tenían que ser circuncidados y vivir bajo las leyes ceremoniales y dietéticas del Antiguo Testamento para llegar a ser considerados cristianos genuinos. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia. Entonces, esto es un poco antes de Hechos 15, pero voy a empezar aquí. Pues un poco antes de Hechos 15, versículo 12. Esto es versículos, pues son algunos versículos antes de esto. Entonces, cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, se reunieron todos para estudiar el asunto de la circuncisión para los que no son judíos. Después de mucho discutir, Pedro habló y dijo: Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba a los gentiles, pues les dio el Espíritu Santo a ellos lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también ha purificado sus corazones por medio de la fe. Ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Y ahora continuamos con la historia. Hechos 15, 12 a 39. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los judíos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo dijo: Hermanos, óiganme. Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la Escritura: Después de esto, volveré y reconstruiré la caída choza de David. Reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar para que los demás busquen al Señor, junto con todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor, que dio a conocer estas cosas desde tiempos antiguos, ha dado su palabra. Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales
estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre, porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Continuamos entonces. Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándolos con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos, Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Así que ellos, después de despedirse, se dirigieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, le entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se alegraron mucho por el consuelo que les daba. Y como Judas y Silas también eran profetas, consolaron y animaron mucho con sus palabras a los hermanos. Al cabo de algún tiempo, los hermanos los despidieron con saludos de paz, para que regresaran a quienes los habían enviado. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía y, junto con otros muchos, siguieron enseñando y anunciando el mensaje de la buena noticia del Señor. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar otra vez a los hermanos en todas las ciudades donde hemos anunciado el mensaje del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar con ellos a Juan, al que también llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció conveniente llevarlo, porque Marcos los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Fue tan serio el desacuerdo que terminaron separándose. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó para Chipre, mientras Pablo, por su parte, escogió a Silas y, encomendado por los hermanos al amor del Señor, salió de allí y pasó por Siria y Cilicia, animando a los hermanos en las iglesias. Esta es la palabra de Dios. Entonces, ahora tenemos las preguntas de considerar y vamos a hablar de estas preguntas y después en este curso nuestro enfoque es ley y evangelio. Entonces vamos a hablar de la ley y el evangelio en esta historia con las preguntas de consolidar. Entonces empezamos con los personajes de esta historia. ¿Quiénes son?
Hermano, yo puse a Simón, Pablo, Bernabé, Jacobo, los profetas, apóstoles, ancianos, Judas, llamado Bersabás, Silas, el Espíritu Santo, los creyentes, David, Moisés, Señor Jesucristo y Juan. Amén. Excelente. Ujú. Muy bien, gracias, Sara. Muy bien, entonces continuamos con los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Yo puse la carta, los ídolos, tabernáculo, ruinas y sinagogas. Ok, excelente. Gracias, Sara. ¿Y dónde ocurrió la historia? Yo puse en Jerusalén, Ok. o fue Ujú. en Antioquía, ¿no? ¿Verdad? Sí, En también los Jerusalén. dos. Ujú. Ah, los dos. Ah, Los está dos. bien. Excelente. Antioquía de Siria y Jerusalén. Ah, está bien. Gracias. Ujú. Entonces podemos ver aquí es Antioquía de Siria y al sur es Jerusalén. Está Jerusalén. Ok. ¿Y cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió la historia? Hermano, yo puse 450 años, está bien. Es un poco 450. Sí, porque como fue después de la muerte de Jesús, ¿verdad? O sea, Sí. cuando él resucitó. Ajá. Ujú. Sí, entonces el muerto de Jesús es más o menos alrededor del año 30, 39, lo siento, 33 o 30. Entonces, sí, es después de esto, es después del primer viaje misionero de Pablo y antes de su segundo viaje misionero. Entonces, podemos ver esto y lo que tengo por un año en general es más o menos 49, el año 49. Ah, ya. Entonces, como 15 años, 20 años después del muerte de Jesús. Pastor, José David. sí, después de la muerte de Jesús, realmente ya todos ellos, los apóstoles, salieron a distintas partes, en parejas, ¿no es Ujú, cierto? Ya a evangelizar, dando la palabra de Dios a conocer a las ciudades, en las ciudades grandes, en Jerusalén, en las sinagogas, sin miedo y sin temor, porque realmente estaban llenos del Espíritu Santo en el cual los guiaban. Algunos gentiles lo rechazaban, algunos judíos también lo rechazaban, incluso lo han sacado algunos de las ciudades a pedradas, otros han aceptado. Hasta en el hogar mismo ocurre esto, en la cual no, algunos familiares no aceptan la palabra de Dios porque lo toman como si no existiera nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O bien lo aceptan, pero como ídolo, poniéndole velas, orándole o rezándole, pero eso es lo que le va a ocurrir, aprender y coordinar más la palabra de Dios y dar a conocer la realidad de la palabra que es verdadera, ¿no? Y en eso hay que hacer de la historia. Gracias, pastor. gracias, José. Excelente. Entonces, en general, ¿cuándo ocurrió? Entre su primer viaje y segundo viaje misionero de Pablo. Más o menos el año 49. Ok. Y hay algunos
problemas en esta historia. ¿Cuál es un problema y hay una solución? Yo puse que les mandaron una carta que dice que se abstengan de de lo contaminado por los Ujú. ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animal Excelente, Sara. Sí, estrangulada y sangre. Ese es el ujú, problema que yo puse, hermano. ujú. Sí, Ujú. entonces, sí, antes de esto en Antioquía había tensión, porque algunos estaban predicando falsa doctrina, que los gentiles tenían que ser circuncidados. Entonces, esto es una carta que los hermanos en Jerusalén enviaron a Antioquía para explicar que estas son las cosas que sí, evitar. Excelente. José David. Yo hay otro problema con respecto a Pablo y Bernabé, que querían ir a otro lado, a otras ciudades, pero no se ponían de acuerdo los dos. Uno quería al lado o llevarse a Simón o llevarse a otra persona para compañero. Por Ujú, eso es bueno nosotros actuar, ponernos de acuerdo unánimemente, dialogando para ver, para que vamos bien como hermanos o llevando bien, no sé cómo será ujú. esto ya. Gracias, Pastor. Sí, sí, Pablo y Bernabé no están de acuerdo en llevar a Juan Marcos. Entonces, la solución, Pablo y Bernabé se separan. Ah, sí, esto es otro problema que tenemos en esta historia. Muy bien. Ok, continuamos entonces con las preguntas de consolidar. Y con estas preguntas vamos a resaltar el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Entonces, el punto principal de esta historia es esto. Cuando personas no judías, llamadas gentiles, llegaban a ser cristianos, Dios llevó a los cristianos judíos a reconocer que no necesitaban vivir según las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento para ser cristianos genuinos. Entonces, esto es el punto principal de la historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? José David, ¿tiene algo para compartir? El pecado en esta historia es de que daban malas doctrinas en la ciudad Ok. y algunas sinagogas, ¿no? Es un Ujú, pecado, pura idolatría. Habían casamientos que no deberían de llevarse a cabo, rectos. Bueno, ujú. eso sería Y, yo prácticamente, profesor. ujú, y los creyentes que están predicando falsa doctrina.
¿Algo más, Sara? Sí, hermano, aquí dice Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas. O sea, el pecado que yo veo ahí es que en mi vida es que no hay que estar idolatrando a nadie, a nada, ni tele, ni celulares, ni nada de eso. Ese es el pecado que yo veo, hermano. Gracias, Sara. Excelente. Sí, algunos comentarios que yo tengo aquí. Uno es de la falsa doctrina. Pues un comentario de esto es que es un pecado agregar condiciones a las buenas nuevas acerca de Jesucristo. Somos salvados solamente por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios. Y no debemos agregar ninguna condición a esta buena noticia. Y la otra, pues no sabemos si es pecado, pero hay un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Sí, no sabemos las palabras o sus actitudes. Solo sabemos que es un desacuerdo fuerte entre ellos y se separan. Pero podemos pensar en eso en nuestras vidas, en nuestras vidas también, Para porque mí, mm, sí, muchas veces hay ah, desacuerdos y no necesitamos, sí, especialmente cuando estamos creyentes, pues sí. pastor, realmente yo no lo considero como pecado, es un desacuerdo, Sí. como un hogar, yo quiero esto, no, yo quiero esto otro, compraremos esto, en fin. Es Ujú, un momento de ponerse de acuerdo, entonces yo sí, me lo compro esto y me lo llevo. ¿Te gusta a vos? Llévalo al otro, como han hecho Pablo y sí. Bernabé. No, Ujú, yo me lo llevo a él y tú te lo llevas a él, es un ujú, desacuerdo en el cual llegaron a un acuerdo. Las fornicaciones sí es un pecado. La sí. idolatría sí es un pecado. No Ujú, derramamiento de sangre son pecados. sí, cierto, sí. Sí, cada desacuerdo no es un pecado. Ujú. Ok, continuamos entonces con el amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Ujú. Sí, hermano, cuando Dios les manda la carta, ¿verdad? Para que ellos sepan todo lo que no hay que hacerse. Ahí veo yo el amor de Dios. Ujú, Cuando leyeron la carta, ujú. ajá, Excelente. Sí, que los creyentes en Antioquía no tienen que, ah, sí, no hay más requisitos y sí, la falsa doctrina que está predicado en esta ciudad
no es cierto. Y por Sí. eso, sí, pueden ver el amor de Dios con la carta. Bien. Y también en las palabras antes de nuestra historia empieza al versículo 12, pero en los versículos 8 a 11, las palabras de Pedro. ah, pues Pedro está hablando de los gentiles y Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien, creemos que por gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Entonces tenemos por seguro que los gentiles también son incluidos en el plan de la salvación y que no tenemos que obedecer la ley ceremonial del Antiguo Testamento para ser salvos. Esto es el amor de Dios. Otra cosa que tengo aquí es en versículo 28, que dice, ¿por qué ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que esas cosas necesarias? La iglesia cristiana en este tiempo predicó y mostró la gracia de Dios en esta situación. Además, mostraron amor hacia los gentiles y judíos, considerando cómo pueden mejorar su compañerismo sin causar ofensa unos a otros. Ok. Continuamos entonces con la última pregunta. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Yo le pediría a Dios que me quite todo esos malos pensamientos de que a veces uno, ¿verdad? Solo pasa queriendo ver algún programa o algo así. Eso es casi idolatría, ¿verdad, hermano? Entonces, eso le pediría yo a Dios, que me quite esa mala costumbre que tengo, ¿verdad? Ujú, De estar viendo también el celular seguido. ujú, Entonces, eso le pediría yo a Dios, la idolatría, que me quite la idolatría. ujú. Ujú. Excelente. Es que los adelantos científicos pues también no quedan atrás y no están al margen de ellos, ¿no? Como nos estamos comunicando en este momento. Eso para mí es cosa natural de seguir con los adelantos científicos. Lo más que uno puede pedir, yo pido realmente que me dé sabiduría, que me dé confianza, que me dé inteligencia para escudriñar más la palabra y dar a conocer
por más que digamos haya discusiones, evitarlos, toda esa idolatría, ¿no? De que pueden surgir sin darnos cuenta y no pueden por el cansancio llegar como Pablo y Bernabé iban de una ciudad a otra y qué comerían en el camino, porque antes no había carreteras, cansancio, estos idólatras querían darle pensando de que eran de otro planeta, de Júpiter, de Saturno, pensaban que habían caído de allá y iban con su idolatría, dándole de comer, dándole, no, evitar todo ello prácticamente en nuestro caminar, no, no sabemos de qué. Tratar de uno de aguantarse un vaso de agua, por lo menos tomar en el camino. Yo pedí que me dé sabiduría, vida y salud sobre todo también para continuar con las lecturas bíblicas. Gracias, pastor. Gracias, Amén. José. Ujú. Sí, sí, puedo agregar también que, pues, cuando estoy compartiendo la palabra que, que, compar- am, que yo comparto un mensaje de pura gracia y no poner cargas extras para la gente, reglas que no son bíblicas y podemos pensar en resolver conflicto en amor, como los creyentes en Jerusalén. Resolver conflicto en amor y usando la palabra de Dios. Excelente. Entonces, un resumen del concilio en Jerusalén. El concilio de Jerusalén, para terminar nuestra lección de hoy, no era necesario circundarse ni seguir la dieta del Antiguo Testamento. Entonces, sí, y la inmoralidad sexual que era prohibida, obviamente, no convenía comer lo sacrificado a ídolos y no convenía comer carne con sangre. Estos dos, los últimos dos puntos eran decisiones necesarias en su contexto, no prohibiciones para cristianos de todos los tiempos. Entonces, sí, estos no son pecados para todos los creyentes. Comiendo la comida sacrificada a ídolos. Comiendo esta comida no era un pecado. Comida es comida, no más. Un ídolo ni siquiera existe. Sin embargo, era un problema para muchos cristianos judíos y quizás para nuevos conversos gentiles también. Algunos cristianos débiles se perturbaron por la manera en que había sido utilizada antes de ser comida. O sea, hay que tomar en cuenta el contexto de la situación y la percepción. Todo se puede, pero no todo es edificante para los demás. Y por eso esto es incluido en esta carta. Y también comer carnes con sangre. No era pecado comer carne con sangre. La Biblia no prohíbe comer carne en el período del Nuevo Testamento. Jesús ya había declarado todas las comidas limpias y permitidas. Los cristianos judíos fueron enseñados en el Antiguo Testamento a asociar la sangre con la vida y con el precio requerido por el pecado. No comían carne a no ser que se le hubiese quitado la sangre y comer carne con sangre todavía los molestaba. Pero por amor a sus hermanos, quienes iban a sentir ofendidos,
acordaron en no comer carne con sangre. Entonces, por eso el contexto es muy importante, porque estos dos no son pecados, pero es, sí, en amor, los creyentes en Antioquía no van a hacer estas dos cosas. Ok. Esto es todo entonces para el día de hoy, para esta lección. La tarea para la próxima lección, ver el video para la lección 7, leer Hechos 16, 11 a 40 en sus Biblias y hojear Hechos 17 a 22. Y pueden pensar también en la pregunta de esta lección sobre la estrategia de Pablo en compartir la palabra. ¿Ok? Esto es todo entonces. Terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios lo bendiga, hermano. Igualmente, Sara, gracias por estar aquí Está estudiando la bien, palabra. está bien, hermano. Nos vemos la próxima semana. Excelente, gracias. Pastor, Sí.